¿Cómo les va? Gracias a Dios, bastante bien. Hemos pasado una semana muy interesante. De igual manera, hablando de Jesús, compartiendo de la palabra de Dios y disfrutando de las bendiciones y también de los momentos difíciles, porque también es parte de nuestra vida, ¿verdad? Así que saludos, gracias por escucharnos. Esperamos que este espacio pueda agradarles y más que agradarles, les sea de bendición para cada uno de ustedes. Así que les dejo con mi compañero. Es una oportunidad nuevamente de poder compartir la palabra de Dios y consejos con experiencia y sabiduría que Dios ya ha antepuesto en cada una de nuestras vidas según la vivencia que hemos tenido cada uno de nosotros, y con la intención de poder ayudar a todos aquellos jóvenes que tienen el deseo de crecer en el conocimiento de la palabra y poder ejercer el ministerio por el que Dios los ha llamado a todos ellos. Solo decir que se siente bastante alegre compartir las buenas nuevas y el privilegio de poder estar acá con ustedes. Gracias. Qué gusto, me alegra que a todos les vaya muy bien. El gusto siento que es para todos nosotros, a nuestros fieles oyentes les encanta siempre compartir, y más que todo la palabra de Dios. Siempre es muy importante para todos escuchar la palabra de Dios, porque toda palabra que sea de Dios es bienvenida para cada uno de nosotros. Así que vamos a empezar. Hoy me traen un tema nuevo. No invito a la Raquel. Estaba abajo. Y hoy ellos me hablarán de los temas, del tema central que traen. Así que me pueden compartir un poco del tema. Ok, el tema que hemos decidido escoger para esta ocasión, esta intervención que vamos a estar teniendo, se titula Las mentiras que los jóvenes creen. A veces uno de los problemas que muchos tenemos, y es que jugamos con nuestra mente, creyendo cosas, suponiendo situaciones donde no hay esas circunstancias. Y hay mentiras que muchos jóvenes creen dentro del ministerio, dentro de su vida social, dentro de su vida familiar, que ocasionan que se limiten en su crecimiento. Las mentiras que los jóvenes creen. Hay muchas limitancias que hoy en día tenemos como jóvenes, y en especial porque quizá hemos crecido en una cultura, en una sociedad donde nos limitan, y a veces esas limitaciones vienen desde casa, desde nuestro hogar. Hemos crecido en una cultura donde te dicen burro, tonto, y creces con esas formas de pensar, y de cierta manera afectan a muchos jóvenes y a muchas personas que creen estar limitados por ciertas etiquetas que van adquiriendo en el transcurso de sus vidas. Pero queremos en esta tarde compartir este tema para poder derribar esos pensamientos que son mentiras de Satanás. No eres burro, no eres tonto, Dios te escucha, Dios te bendice, Dios te recibe, Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere obrar en ti. Por lo tanto, hay tantas cosas importantes que debemos derribar, que son mentiras de Satanás. Satanás es el padre de la mentira y es el arma más poderosa que él tiene para muchas ocasiones hacernos huir de la presencia de Dios. Por eso, en esta tarde vamos a dar inicio a esto, y no sé si hay alguna pregunta, y o si no, pasamos con el hermano Edu. Bueno, ya iniciamos con las preguntas, y creo que es una pregunta masiva para los tres. ¿Qué le dirían a los jóvenes que están iniciando en la vida espiritual? Ok, para iniciar, queremos nosotros compartir un texto, y antes de leerlo, queremos responder a la pregunta que hacía sobre lo que queremos decirle a aquellos jóvenes. A veces los problemas ocasionan de que muchos no continúen su carrera, muchos sean estorbados, muchos caigan con la piedra de tropiezo y otros abandonen las cosas. Pero nosotros debemos de comprender de que como jóvenes Dios nos ha llamado a propósitos grandes, y entre más los procesos sean difíciles es porque el llamado de Dios es demasiado grande. La vida del cristiano al inicio es de incertidumbre.
de pensamientos a veces incómodos, adversos. Hay mucho contraste de lo que pensamos y de lo que queremos hacer. A veces lo que queremos hacer no va acorde a lo que Dios espera de nosotros. Entonces es ahí donde vienen las complicaciones a nuestra vida personal y espiritual. Y encontramos conflictos donde muchas veces nos desmotivamos rápido de nuestra vida cristiana. Pero es lo que vamos a tratar de compartir en esta tarde. Ciertas herramientas importantes que pueden ayudarnos a poder permanecer en una vida cristiana, poder vencer las limitancias, como dijimos antes, y poder tener éxito en esta vida cristiana que Dios ha prometido. Ok, queremos compartir el texto donde nos vamos a estar basando en este mensaje por la tarde, y es en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. Pero antes de leer el versículo 13 y el versículo 14, vamos a leer el anterior, el versículo 12, ya que nos muestra un propósito que Dios quiere para con todos aquellos que le siguen. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios quiere perfeccionar a aquellos para que puedan obrar en el ministerio, puedan hacerlo de toda voluntad y con todos los recursos que son recibidos en bendición por parte de nuestro Dios. Dice, continúa la parte, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dos propósitos. Quiere edificar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Quiere que cada uno de los jóvenes que están escuchándonos puedan edificar a la iglesia, puedan edificar a otros, puedan bendecir a otros. Y ese es el llamado que Dios nos hace. Y por eso continuamos ahora con el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y si analizamos cada una de estas palabras, estos términos, podemos notar de que está hablando en plural. Quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe. No quiere que solamente uno. Es preocupación, es deber nuestro de que otros también puedan crecer. A veces suena muy egoísta pensar en mi propia salvación, pensar solamente en lo que yo quiero, pensar en lo que siento, lo que a mí me gusta y en lo que yo tomo por decisiones. A veces es necesario y es demanda de parte de Dios de que podamos ayudar a otros, podamos someternos unos con otros para poder crecer mutuamente. Y quiere el Señor que tengamos la unidad de la fe, que tenemos algo en común, que todos tengamos la misma convicción, que todos sabremos al Dios verdadero, que todos podamos tener la misma visión de ser grandes siervos que puedan influenciar e impactar la vida de muchos que necesitan del Evangelio de Cristo. El versículo 14 nos dice de la siguiente manera, para que ya no seamos niños fluctuantes. Como segundo punto, analiza el aspecto de la parte metafórica, niños fluctuantes. Dios nos hace una comparación como personas que somos creadas por Él, para que todos podamos entender de que nuestra carrera inicie en una nueva vida. Cuando aceptamos a Cristo, deseamos creer en Él, y nosotros nos arrepentimos y podemos obedecer el Evangelio, venimos a ser nuevas criaturas, y como nuevas criaturas venimos iniciando como personas neófitas que están aprendiendo, personas que están dando sus primeros pasos de fe. Pero acá la palabra nos dice que no quiere que seamos niños fluctuantes, no quiere que todavía estemos nosotros socavando nuestra mente, que todavía nosotros estemos limitándonos por cosas tan pequeñas que muchos ya deberíamos de haber quitado. Pero estos son dos puntos importantes y necesarios para que podamos comprender eso. Entonces leemos nuevamente el versículo 13 y 14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que Dios quiere en la vida de todos los jóvenes. Lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a la plenitud de Cristo. Quiere que lleguemos a ser un varón perfecto. La palabra perfecto hace notar en su idioma original algo completo, algo lleno, una llenura. Cosas que podemos obtener por medio del Espíritu, cosas que podemos obtener si somos guiados por la palabra de Dios, cosas que podemos cada uno de nosotros recibir cuando pedimos a Dios las cosas. Hay muchas cosas que debemos de comprender. La sabiduría se pide y se recibe de parte de Dios cuando lo hacemos de esa manera.
El que quiera sabiduría, que la pida. Y cuando nosotros sabemos lo que pedimos, Dios responde a todas esas cosas. Entonces hay muchas cosas que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a poder ir mejorando, a poder cumplir con esos propósitos. Dios quiere que seamos un varón perfecto, un varón lleno completamente, que seamos plenos en la fe, unidad y todas estas cosas para que podamos cada uno de nosotros cumplir con el propósito de nuestro ministerio, el propósito de nuestro llamado, o por decirlo de esa manera, el propósito también de nuestra existencia. Una pregunta que les quiero hacer, y es de una seguidora, y sé que me está escuchando, aparte de seguidora, familia mía, que me está escuchando, y ella me dijo, ¿cuándo llegan los muchachos? Entonces les comentaba que hoy venían, y me dice, preguntarles cuáles serían los tips que ellos me dieran a mí para iniciar en mi vida religiosa. Ya que dice ella, me comentaba que siente que lleva una vida un poco desordenada, que no haya como la manera de, ok, me quiero basar en esto y esto es lo que como cristiano debería de irme formando a hacer. Entonces, si me dan respuesta a cada uno sus opiniones y cómo se han ido formando ustedes para llevar una vida espiritual de la mejor manera. Muy bien. Esto es parte de la vida cristiana y creo que todos tenemos estas incógnitas cuando empezamos. Y lo primero es la enseñanza bíblica. Es lo más importante. Poder congregarnos en un lugar donde haya sana doctrina. Jesús le dice a los discípulos, si un ciego guía a otro ciego, ambos irán al mismo hoyo. ¿Por qué es importante el alimento espiritual o la doctrina como tal? Porque ahí están nuestras raíces fundamentadas en Dios y en lo que Él enseña para su iglesia. Ahora, hay dos formas de ver la vida cristiana, desde un aspecto bíblico como desde un aspecto cotidiano. En nuestra vida cotidiana tenemos dificultades. Y esas dificultades son quizá el orgullo, ese egocentrismo, también pecados que estamos arraigados a ellos y sabemos que no están bien delante de Dios. Entonces, el segundo consejo es un autoanálisis o un autoexamen. Ok, tengo la doctrina, la Biblia me dice haz esto, haz el bien, sirve a los demás, obra, glorifica a Dios con tu vida, cumple los mandamientos, cumple la palabra. Pero para poder hacer esto, también la palabra de Dios me dice a mí que debo autoexaminarme. Y esta autoexaminación es a conciencia, para poder identificar cuáles son mis problemas personales y qué cosas debo yo entregarle a Dios. Entregarle a Dios un sacrificio de todas aquellas cosas que están lastimando tanto mi corazón, mi mente, mi cuerpo y mi estado espiritual. El tercer consejo que yo le daría a esta persona, tenemos dos. Uno, doctrina, ¿verdad? La enseñanza correcta, la verdadera guía de la palabra de Dios. Número dos, ese autoexamen para conocer cuáles son mis debilidades y mis necesidades. Y número tres, encontrar a una persona madura que pueda darme consejos para poder tomar buenas decisiones en mi vida personal. A veces callamos, a veces por ese mismo orgullo o a veces por miedo no pedimos ayuda. Y esto no solamente está en el aspecto espiritual, sino también en muchos otros aspectos donde tenemos problemas emocionales, físicos, espirituales, psicológicos, y nos da temor que la gente nos etiquete por lo que sentimos o por lo que queremos hacer. Por lo tanto, encontrar a una persona espiritual llena de Dios que pueda darme el mejor consejo para ser guiado es un aspecto muy fundamental. De hecho, la palabra de Dios habla de maestros, habla de hijos. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mi hijo. Quizás no era hijo de sangre, pero sí era hijo en la fe. Pablo había guiado en consejería, en doctrina y en enseñanza a Timoteo, su discípulo, su hijo, como Pablo lo define. Entonces,
es importante encontrar siempre personas que puedan aportarnos para poder tomar estas decisiones en nuestra vida inicial, en la vida cristiana. 3 puntos importantes, ¿verdad? Doctrina, autoexamen y una persona madura que pueda guiarnos. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el consejo que le puedo dar a alguien? ¿Cuáles serían los tips que le dieras para llevar una vida espiritual ordenada? Ok, yo me baso a 2 cosas. La primera es el aprender. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que para poder aprender cuando ya somos adultos o mayores va a ser más difícil. Si vos pones a un niño a aprender cualquier cosa, un idioma, alguna materia, va a tener cierta facilidad que un adulto. Y es porque cuando somos pequeños tenemos algo que se llama las neuronas espejo. Entonces estas neuronas nos va a ayudar a nosotros a asimilar el aprendizaje de una mejor manera. En cambio, a raíz que vamos creciendo, estas neuronas van desapareciendo y eso nos complica las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Para poder aprender algo tenemos que desaprender. Y eso es lo que cuesta una vez que nosotros queremos dejar una vida pasada. Es decir, cuántas cosas sabemos, cuántas cosas conocemos, incluso poder hacernos como es esta pregunta, ¿qué cosas nos gustaban o qué cosas nos siguen gustando? Entonces, primer consejo, para poder aprender hay que desaprender, ¿ya? Como básicamente botar lo que ya tenemos para poder adquirir algo nuevo. Y eso es lo complejo, pero esa es la clave, buscar eso, cómo ir desprendiéndome de las cosas que me impiden el acercarme a Jesús. Y el segundo consejo que yo quería dar es la parte de aprender a ceder, a rendirnos. Hay una escena que me gusta mucho en la Biblia que aparece en Juan capítulo 12. De hecho, es la única escena que podemos encontrar bíblicamente donde Jesús no va a hacer ningún milagro. Normalmente el enfoque bíblico de Jesús es muy espiritual, es decir, Jesús va a dar una enseñanza, a sanar a alguien, a poder hacer un milagro, pero es la única escena en Juan capítulo 12 donde Jesús no va a hacer ningún milagro ni a dar una enseñanza, va a pasar tiempo con sus amigos. De hecho, dice el texto que hicieron ahí una cena, el versículo 2 de Juan 12, y había una persona en esa escena llamada María que tomó una libra de perfume de nardo puro y ungió los pies de Jesús. Y a veces eso es lo que nos falta a nosotros, el ver a Jesús como una figura de autoridad, pero también una figura amada en la que podemos aprender. Muchas veces queremos ir a Jesús con lo que ya conocemos, con lo que ya sabemos, a nuestra manera. Incluso esta típica frase que a veces tenemos nosotros como jóvenes, que Dios nos comprende y Dios acepta lo que nosotros le podamos dar. Incluso la frase, lo que importa son las intenciones, pero no. Para poder acercarnos a Jesús hay que aprender a ceder y a rendirnos y estar a sus pies. Quiero compartir 2 consejos más que son totalmente diferentes a lo que han compartido mis compañeros. Uno de ellos, a manera práctica, es rodéate de personas que te ayuden en tu crecimiento espiritual. Uno de los problemas como jóvenes es que a veces nos rodeamos con cualquier tipo de persona. A veces no identificamos, no analizamos en qué me aporta, en qué me ayuda. Si una persona quiere iniciar a dar sus primeros pasos en una iglesia, una persona quiere empezar y quiere recibir estos tips de cómo yo puedo mejorar mi relación con Dios inicialmente, yo consideraría ese primer consejo muy fundamental en la parte práctica. Personas que te puedan compartir su experiencia, personas que te puedan comprender, que lo puedan hacer cortésmente y lo puedan mostrar de una manera con propósito, con tal de que pueda ese aprendizaje ayudarle y poder mejorar en eso. Segundo consejo, lo que podría compartir es la diferencia, una diferencia que hago yo, y es la diferencia entre discípulo y creyente. Para una persona que está iniciando por primera vez, tal vez puede ser un poco drástico
poder en la parte práctica cambiar a eso. Pero la diferencia en cómo un creyente es una persona que solamente lo va a saber el día domingo, el día del servicio. Sin embargo, el discípulo es aquel que está al servicio, es aquel que está al pendiente del crecimiento de la iglesia, de la calidad de lo que se enseña. Un creyente suma, pero un discípulo multiplica, y eso es una diferencia muy grande, muy grande. Un creyente aprende y un discípulo enseña. Considero una diferencia muy importante para aquel que quiere empezar. Hay una frase que puede ser muy común para algunos, que ya la han escuchado, pero para otros por primera vez, es una frase muy aconsejadora, y dice: el que tiene la mente desocupada es ayer del diablo. Yo creo que más de alguna vez lo hemos escuchado. Yo considero que sí, esto es verídico, porque a veces cuando nosotros llenamos nuestra mente o nuestro tiempo lo ocupamos a cosas que no son productivas, pueden ocasionar de que cada uno de nosotros no cumplamos con los propósitos, las intenciones que Dios tiene para nosotros. En cambio, lo contrario sería que yo puedo llenar mi tiempo, yo puedo tener mi agenda del día a día lleno de cosas del Señor, oración, que pueda servir en la iglesia, que pueda cantar, que pueda yo compartir la palabra en los días de semana, que yo pueda los días domingos servir como mujer, como persona que está al pendiente de otros, personas que oran. Es sumamente distinto a una persona que se considera creyente. Entonces, creo que serían esos dos consejos muy fundamentales que podría compartir a una persona, agregando más a lo que ya han compartido mis compañeros. Yo sé perfectamente que ella los está escuchando, y qué bonito cada uno de los consejos y cada una de las ideas que tiene cada uno, pero va en secuencia. Entonces, bueno, sería bonito que ya empezamos con el tema, pero que lo vayamos desarrollando. Muy bien. Dentro de este aspecto de la vida cristiana vamos a toparnos con muchas cosas complejas y negativas, y necesitamos comprender un aspecto importante. ¿Puedo vivir una vida cristiana sin necesidad de ir a una iglesia? A veces hemos encontrado algunos pensamientos de jóvenes o personas en general que dicen llevar una vida cristiana sin necesidad de congregarse, sin necesidad de tener un gremio donde poder alabar y glorificar a Dios. Pues la respuesta directa es no. No se puede tener una vida cristiana sin congregarme en un lugar. ¿Por qué razón? Vamos a empezar directamente desde la cabeza. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos son una unidad. La deidad que fue revelada para todos aquellos que hemos creído en Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son una unidad. Viven en comunidad. Obviamente hay otros aspectos ontológicos, cristológicos, neumatológicos, que no vamos a hablarlos en esta tarde, pero quiero decirles que Dios es un Dios de comunión, un Dios de relación, un Dios que le gusta y ama tener conversación y unidad. Por lo tanto, fue lo mismo que implantó en la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 38 en adelante, la palabra nos enseña de que Pedro le dice a las personas que tenían que arrepentirse. Bautícense en el nombre de Jesús y recibirán al Espíritu Santo. Esa misma noche o tarde se bautizaron casi 3,000 personas. En ese mismo capítulo, después del versículo 40, el escritor Lucas nos dice que la iglesia se dirigía por las oraciones, por las doctrinas de los apóstoles, por ver la necesidad del uno y del otro. Ellos cantaban y oraban y participaban de la Santa Cena, y Dios añadía cada día a los que debían de ser salvos. Entonces, ¿cuál era la cultura de vida cristiana en el primer siglo? La unidad, la comunión, el ver tu necesidad y poder apoyarnos los unos a los otros. Poder cantar, dialogar, aprender, como decía el hermano Lester en sus consejos. La vida cristiana a veces se vuelve compleja porque hay problemas. Las relaciones interpersonales o personales son muy conflictivas,
Y a veces el hecho de no querer congregarnos es más una decisión por conflictos internos con la persona que no me cae bien, con alguien que me discutí, me peleé y ya no quiero tener una relación con esa persona. Entonces, ¿qué digo? Mejor me voy de la iglesia. Para ser como esa persona, mejor no soy nada. Pero la verdad es que estamos fijando nuestra mirada en la persona equivocada. La palabra de Dios nos enseña que debemos poner nuestra vista en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación. Si nosotros fijamos nuestra fe en el ser humano, nuestra fe es vana. No sirve de mucho, de hecho de nada, fijar nuestra fe en el ser humano. Por lo tanto, nuestra fe tiene que estar fijada en Jesús. Y yo no puedo decir, me fui de la iglesia porque tal hermano me hizo algo. Me fui de la iglesia porque tal persona me hizo esto. Si yo me voy de la iglesia por cualquier razón, significa que la razón nunca fue Dios. Si yo me voy de la iglesia, significa de que jamás me acerqué a la iglesia para buscar a Dios, sino para buscar aceptación personal. Ahí viene el ser materialista a veces. Entonces, la vida cristiana en muchas ocasiones nos va a llevar a estar entre la espada y la pared, entre lo que quiero, entre lo que pienso, entre lo que siento, pero tenemos que aprender a tomar decisiones claras, decisiones con carácter y saber de que este mundo es así. De hecho, la palabra de Dios dice que tiene que crecer el trigo y la cizaña. Y de la única manera que nosotros podemos identificar a la cizaña con el trigo es por los frutos. De lo contrario, no se puede diferenciar entre la cizaña y el trigo. Hay una reflexión bien bonita en ese aspecto, sin ahondar mucho. Cuando el trigo tiene frutos, está inclinado. Y cuando la cizaña, en este caso, crece, la diferencia es que siempre está recto. Nunca se dobla porque no tiene frutos, está siempre liviano. Por lo tanto, el cristiano en muchas ocasiones tiene que pasar humillaciones. A veces es parte del proceso, quizá para poder corregir muchos pensamientos negativos. Entonces, el tomar la decisión de guiarme y dirigirme por el camino de Dios, tengo que darme cuenta que habrán tropiezos, habrán dificultades, habrá cansancio, habrán enfermedades, habrán algunas personas que no querrán quizá que yo mejore en mi vida. Hay un dicho, bien dicho, que dice: las personas siempre querrán verte bien, pero no siempre van a querer que estés mejor que ellos. Y no todos tienen aquel sentimiento de querer que alguien triunfe. Y no importa si triunfa aún más que vos, no siempre las personas tienen ese deseo. Tengo que ser perfecto si inicio a ir a la iglesia. A veces este pensamiento se nos viene a la mente y creemos que necesitamos cambiar primero y luego ir a la iglesia, pero es un error garrafal. Un ejemplo tan sencillo que nosotros ponemos cuando predicamos de la palabra es: si yo estoy enfermo con un dolor de cabeza, lo que yo hago es tomarme un ibuprofeno, una acetaminofén, una fenodol, lo que sea, para el dolor de cabeza, porque me duele la cabeza. Yo no voy a esperar a que me pase el dolor y después tomarme la pastilla, porque sabemos que aquí nuestra medicina espiritual es Dios, nuestra medicina espiritual es la iglesia, es la palabra de Dios, y yo no voy a buscar a Dios hasta que esté sano, y jamás estaremos sanos si Dios no está presente en ese proceso. Una pregunta, Eduardo, antes que te me pases a una de las preguntas que tenemos, que creen que primero tienen que arreglar su vida, pero decía el inciso A: ¿puedo vivir una vida cristiana sin necesidad de ir a la iglesia? ¿No te has topado con esa frase que yo la he escuchado bastante, que dice: la iglesia somos nosotros mismos? Que no hay necesidad de ir a la iglesia, sino que como tú eres la iglesia, con tal que tú leas la palabra, tú ya estás como salvando tu vida. Sí la he escuchado, pero es un error de interpretación. Somos la iglesia si el cuerpo está unido. Si no estamos unidos, somos el miembro de una iglesia. En este caso, el miembro del cuerpo de Cristo.
todos, como iglesia, conformamos el cuerpo de Cristo. Pero para poder ser parte de ese cuerpo de Cristo, no podemos, por ejemplo, un dedo no puede desarraigarse de nuestra mano e ir a hacer lo que él quiera. Un pie no puede, dice el pie, de hecho el apóstol Pablo dice, un ojo no puede irse, no, yo quiero mirar hacia allá. Y el pie dice, no, yo quiero ir hacia el otro lado. No podemos. Somos parte del cuerpo de Cristo, pero individualmente somos un miembro de Cristo. Y ese concepto es importante entenderlo. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos ese cuerpo, ese pueblo de Dios elegido para ser parte de. Y en este caso es el reino de Dios. El reino de Dios es un aspecto muy importante que debemos comprender como personas. ¿Por qué razón? Si yo quiero vivir una vida espiritual personal, claro que puedo. Puedo orar, puedo cantar, puedo llevar una vida devocional. Pero como decía anteriormente, Dios es un Dios de comunión. Y para poder crecer, necesitamos estar en ese entorno que es espiritual. Aportando un poquito a lo que el hermano decía, hay un problema de forma. La palabra iglesia en su idioma original es eclesia, y lo que te refiere la misma palabra, es decir, las traducciones a la palabra es los llamados fuera o la asamblea, y ambos significados te dan a entender no a una persona como tal, sino a un conjunto de personas con un propósito. Entonces la palabra iglesia no significa la persona, sino personas reunidas para. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿puedo buscar a Dios sin necesidad de una iglesia? Sí, pero a medias, porque para llevar una vida completa necesitamos ser la iglesia que Jesús vino a establecer. Exactamente, entonces son términos y a la vez conceptos tanto bíblicos como conceptos del idioma. En este caso sabemos que la iglesia viene del término eclesia, que significa asamblea. De hecho, la palabra iglesia era un término político que significaba el conjunto de personas que se reunían para discutir X tema político, X tema general. Entonces Jesús toma ese concepto y dice eclesia. ¿A quién? Para el grupo de personas que se sienta a hablar, a dialogar y hasta adorar a Dios con el objetivo de exaltar su presencia. Entonces, ¿puedo yo vivir una vida cristiana sin congregarme? No, no puedo. Es parte, de hecho el apóstol Pablo le dice a la iglesia, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. La que era importante congregarnos. No sé si tienes alguna pregunta o alguna duda al respecto. No, ya ha quedado clara esa. Es que yo he escuchado bastante que se menciona esa frase como de yo soy la iglesia, pero ya quedó clara, y para todos nuestros fieles oyentes también, y para las personas que nos están viendo en el live de TikTok, hay muchas preguntas que pueden hacer y que podemos tener a veces incógnitas que otras personas nos pueden ayudar con la respuesta de cada una de ellas. Así que seguimos con el tema. ¿Creen que primero tienen que arreglar su vida? Necesitamos buscar a Dios para que nuestra vida se arregle. No podemos hacer las cosas al revés. Necesitamos de un poder sobrenatural para poder cambiar nuestra vida natural. Nuestra vida natural está siendo dirigida por la carne, por nuestros deseos, por nuestros impulsos, a veces por manías que ya traemos desde muchos años y por experiencia propia. Tuve que someterme directamente a Dios para que Él pudiese obrar en mi vida. Si yo trato de cambiar mi vida con mis propios argumentos, con mi propia forma de pensar y creer, a veces le encavamos más y cometemos más errores de los que creíamos que podíamos cometer.
las personas que dicen creer que pueden tener un cambio sin Dios, o bien en este caso, antes de buscar a Dios, se llevan muchísimos años, 20, 30, 15 años, 20 años, y no pasan de lo mismo. Y cada año que pasa, el siguiente año, yo voy a cambiar, yo sé que el siguiente año, es como aquella persona que es alcohólica y dice, mañana dejo de tomar, y así continúa, y sigue, hasta que busca la verdadera ayuda. Alcohólicos Anónimos, a algún centro de rehabilitación. ¿Qué pasa con nosotros? Quizá no es el alcohol, pero sea chisme, sea mentira, sean pleitos, sean discusiones, entre muchos otros pecados que están allí que no podemos dejarlos por nuestra propia manera. Necesitamos de la ayuda correcta, y eso solamente es Dios, nadie más. Hablando un poco, Lester, del si peco, ya no debo seguir en la iglesia y es mejor apartarme. Yo tengo entendido que todos somos pecadores, que aquí ninguno de nosotros es santo para ser visto en una iglesia. Ok, fíjate que hay una frase bastante popular. La frase cita lo siguiente, que una mentira, cuando se repite 1000 veces, se toma como verdad. Entonces siempre es importante cuestionar las cosas que creemos, incluso las que damos por sentadas. Tomando en cuenta la pregunta que haces, si una persona peca, tiene que continuar en la iglesia. Y también respondiendo a lo que mencionaste, somos pecadores. La Biblia habla acerca del pecado, pero primero definamos qué es pecado, entonces, ¿verdad? Para saber de qué estamos hablando. Entonces, para poder hablar de pecado, lo único que se me viene a la mente es definir la misma palabra. La palabra pecado significa en griego hamartía, y eso es como básicamente errar al blanco. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un propósito y no lo cumplimos, estamos errando o fallando. Definiendo eso, entonces, los pecados son acciones negativas o faltas cometidas. Entonces, ¿por qué somos pecadores? Porque hemos faltado en muchas cosas que sabemos que van en contra de la voluntad de Dios. Pero eso no quiere decir que pecamos constantemente y por cualquier cosa, porque no es cierto. Entonces, ¿un cristiano puede fallar? La Biblia dice que sí, pero no es la intención del cristiano. Y eso lo resume un texto que se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7 al capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice el texto. ¿Puedes repetirlo para las personas que nos están escuchando y tengan su Biblia en mano, por favor? Correcto. La cita está en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7 al capítulo 2, versículo 1. Dice el texto: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, el texto 8 ya hace una clara afirmación de que si decimos que no pecamos, nos engañamos. Pero la pregunta es, ¿por qué pecamos? ¿Porque somos malos o por qué? Incluso me gustaría hacerte esa pregunta, si puedes responderla. ¿Por qué pecamos? ¿Por per se, porque somos humanos? ¿Pecamos porque... ¿por qué? Bueno, no sé si te da base de mi ignorancia, pero tengo entendido que nosotros traemos el pecado desde que nacemos, porque tenemos el pecado de Adán y Eva, ¿no? Bueno, ese es un tema para seguir abordando posteriormente, pero el texto lo que hace referencia es que pecamos por lo que conocemos, por lo que practicamos. Y te doy un ejemplo. Si a un niño le enseñas desde una corta edad a cepillarse los dientes y lo hace constantemente en un lapso de 20 años, ¿qué va a hacer a los 30? Seguir haciéndolo. Exactamente. Entonces, ¿por qué hacemos las cosas?
Porque constantemente estamos con la tentación de hacer las cosas que anteriormente hacíamos. Exactamente, por la práctica. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque hemos conocido el pecado y porque lo hemos practicado. Entonces, eso es a lo que la Biblia llama concupiscencia, el deseo fuerte. ¿Ya? El deseo de practicar lo que ya conoces, lo que has experimentado. Y es lo que dice el texto. El texto dice, si nosotros decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque ¿quién no ha probado el pecado? Pero no todos pecamos de la misma manera. Y es ahí la diferencia bastante interesante. No a todas las personas sienten debilidad con el alcohol, y es mi caso. Y la pregunta es, ¿por qué yo no siento debilidad con el alcohol? Porque nunca lo probé. Y otras personas tienen problemas según lo que han practicado. Las personas que roban, las personas que mienten. De hecho, hay un término para eso, los mitómanos. Y a los que roban, los cleptómanos. Entonces, cada quien según lo que ha practicado. Entonces, esa es básicamente la naturaleza del pecado, la práctica. Si no practicas el pecado, no sos pecador. Y esa es la intención de Jesús. Vamos a hablar más adelante. Es decir, quiero que quede claro esto. Jesús vino ¿para qué? Para que continuáramos pecando y veamos su gracia, o para que cambiemos y nos parezcamos a Él. Vamos a ir viendo esto poco a poco. Pero continuamos con el texto, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces hay un propósito, limpiarnos de toda maldad. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1 de siempre la primera carta de Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces hay un propósito en la redención del ser humano. Estas cosas se han escrito para que no pequemos. Y si pecamos, ahí está la respuesta. Abogado tenemos para con el Padre. Y eso responde la pregunta inicial. ¿Qué pasa si peco? Si peco deliberadamente, tengo que arrepentirme y renunciar al pecado. Si solo fallo, como hierro, como tropiezo, entonces me levanto y tengo un abogado que responde por mí, Jesucristo. Pero no he escuchado, yo he escuchado bastante esta frase, y es cuando dicen, ok, pequé, pero me arrepiento, pero lo volvemos a hacer. A veces habemos personas que así nos pasa, y estamos luchando constantemente, como decías, porque ya tenemos la práctica del pecado. Pero tenemos que tener en cuenta que como cristianos y como ser humanos tenemos 5 sentidos que los razonamos. Entonces, si yo sé perfectamente que mentir está mal y es un pecado, ¿por qué volverlo a hacer? Claro, nos arrepentimos, Dios nos perdona porque vos decías que Él es abogado y está para con nosotros. Pero ¿qué pasa si lo vuelvo a hacer? Ok, buena pregunta. A mí me encanta definir las palabras, no sé. Y es que la palabra arrepentimiento no es remordimiento o sentimiento de culpa. Una cosa es remordimiento, sentirse mal, eso lo causa la conciencia cuando es sano. Es decir, fallo, me siento mal. Ahí va bien, pero si solo me quedo con un cargo de conciencia, no ocurre lo que Dios quiere que haga, que es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es acusarnos, ¿para qué? Llevarnos a toda verdad, ¿para qué? Para transformarnos. Y el arrepentimiento significa renunciar a lo que estoy haciendo. Por eso lo que pasa es que muchas personas se remuerden, pero no se arrepienten. Porque la palabra arrepentimiento significa cambio de mente, de mentalidad. Es como cuando te dicen te vas a otro país, entonces automáticamente ya no vas a pensar como nicaragüense, aunque sos nicaragüense. Vas a pensar cómo se vive en ese país, a hablar como se habla en ese país, a adecuarte y condicionarte al horario que tienen en ese país. Entonces nosotros hacemos un cambio cuando realmente estamos convencidos de qué queremos hacer una vez que Dios llega a nuestra vida. Si eso no ocurre, lamentablemente la persona no está arrepentida. Quiere cambiar, se siente mal, pero no se ha arrepentido. Entonces, aclárame algo. Si se arrepiente y claramente y de corazón y justamente,
ya no lo vuelve a hacer. ¿Estás seguro un 100% que no lo vuelve a hacer? Eso es lo que dice el texto. Si nosotros fallamos, como fallo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si no, si tenemos una práctica de pecado, entonces no hay arrepentimiento. Esto lo dijo Jesús: por sus frutos lo conoceréis. Un árbol de manzana no da higos, no da pera, no da limones. Entonces, una persona que tenía al Espíritu Santo, que tenía a Jesús, se ve el cambio. No solamente lo vas a notar uno mismo, no solo lo vas a notar vos, sino que las personas lo van a notar. Se va a respirar algo diferente. Y sabes, a mí me gusta bastante lo que dice Hechos, si no me equivoco, 3:19. Arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Al arrepentimiento lo que se le tiene que sumar es la conversión. Es decir, que no solamente es como un cambio en la mente, sino un cambio en la práctica. Entonces siempre hay que cuestionar eso: ¿pero realmente te estás arrepintiendo? ¿Cómo sabes que te arrepentí? Por los frutos. Si no, solo hay deseo. Y si fallo, no dije que una vez que te arrepientas deja de pecar. Lo que corta es la práctica. Eso es lo que corta. Eso es lo que quiere Dios, que cortemos la práctica. De hecho, algo que no mencioné por factor tiempo es que cómo hacer cambios. Ya dijimos dejar lo viejo, botarlo. Había dicho yo la palabra reaprender, pero también eso me lleva a buscar prácticas nuevas para sustituirlas. Dice Pablo: el que robaba no robe más, sino que trabaje y ayude a los demás. Entonces no solo no robar, sino ahora que no robo, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir la parte negativa por algo positivo: trabajo y ayudo a los demás. Entonces no solo sumo, sino también multiplico. Lester, hablemos de un tema tan contradictorio como es la religión versus la religiosidad. Me encanta la pregunta, me encanta el término. Hace falta leer más, fíjate. Yo sé que suena un poco arrogante y como engreído, pero yo también por mucho tiempo pensé que la religión era negativa, el término religión era negativo, y escuché de muchos predicadores en muchas radios, también en anuncios, que Jesús no era religión, sino amor, sino cambio o transformación, pero no dice eso la Biblia. Hay un texto que me gustaría que me acompañara, que aparece en la carta de Santiago, o la epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. Ahí hay un contraste en ambos textos, un contraste bastante interesante. Dice el versículo 26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, es decir, vacía. Pero dice el versículo 27, ese es el contraste que va a hacer el versículo 27. La religión pura y sin mácula, es decir, esa es la antítesis de la religión vana. O sea, hay una religión vana y una religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios el Padre, y la describe, es esta. Entonces, si hay una religión, ¿y cuál es esa religión? Hay dos puntos. Dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, sí hay una diferencia muy clara entre una persona religiosa y la palabra religión. Una persona religiosa es alguien que muchas veces se va al fanatismo, a las costumbres, deja más de lado la parte del rito y no se centra en lo verdadero, lo que Dios quiere. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos llamó? Santiago lo describe en dos cosas: dejar de pecar y hacer el bien, básicamente. Entonces, si hay una religión, de hecho la palabra religión, quiero definirla, es una palabra no griega, es una palabra latina, y es una palabra compuesta, es decir, que consta de dos palabras. La palabra re, ese es un prefijo que sirve para decir réplica o da énfasis a la palabra. Y la palabra legio significa unir. En otras palabras, la religión es volvernos a unir. Y es lo que hace el pecado, que nos separa de Dios, y es lo que viene a hacer Jesús, que nos vuelve a conectar con Dios. Por ende, por lo tanto, nuestra religión es Jesús. Jesús es el que nos conecta con nuestro Padre.
y ahora nos manda a tener una religión pura y sin mácula, y es dejar el pecado y ayudar a las personas. Ok, entonces nos basamos ya en la conclusión de los temas, como lo es no me siento digno de Dios. A veces cuando cometemos pecado o como cuando ya nos vamos interiorizando y enfocando en que queremos seguir una religión, porque nos sentimos bien en esa religión, que queremos buscar a Dios. Todos necesitamos a Dios, pero somos pocos aquellos que lo reconocemos, que decimos, ok, yo necesito de Dios, necesito encontrar un lugar donde yo me sienta bien, donde sienta que la palabra me la están diciendo como Dios la tiene escrita. Entonces, ¿qué me decís o qué me comentás sobre eso? Bien, mira, las cosas en exceso tienden a ser malas y negativas. Hay personas que con agua se pueden ahogar, y el agua es vida, ¿no? Mucho aire, cuando entran en las cosas de Nazaret, te pueden ahogar de igual manera. Entonces, lo mismo pasa con algunas cosas, como por ejemplo la culpa. La culpa en sí no es mala, porque nos hace ver lo malo que estamos haciendo y corregir. Lo malo sería no sentir nada, ser indiferente al pecado. Erramos, fallamos y nos da igual, nos vamos a acostar como si nada. De hecho, llega el domingo, nos congregamos y todo sigue igual. Ahí hay un problema. Pero el exceso de culpa nos da intranquilidad, no nos deja vivir un cristianismo pleno, nos desconecta con Dios, porque Dios lo que quiere hacer es darnos paz. La paz que yo doy no la da el mundo. Entonces hay que jugar con esa parte. Por ende, lo positivo es sí, ok, a sentirnos mal si fallamos, pero no vivir un estado negativo de culpa, donde nuestros errores, tanto del pasado como del presente, afecten lo que estamos haciendo. Eso nos va a desenfocar. Entonces hago la pregunta para mí mismo: ¿qué pasa si no me siento digno? Bueno, Jesús vino por eso mismo. Hay una historia que se encuentra en Lucas, que es una historia bastante famosa, y es la historia de Zaqueo. Zaqueo era una persona bastante mala. De hecho, su labor aparece en varias parábolas de forma negativa. Los publicanos, que era el oficio de Zaqueo, eran personas despreciables porque eran traidores, ya que cobraban el impuesto de un imperio y robaban. Es decir, ellos tenían la misión de cobrar el 10% de lo que el negocio producía. Ellos cobraban el 14, el 13 o el 15. Entonces la pregunta es, ¿esta persona era buena? No, una persona bastante mala. Y en su momento, Zaqueo escucha de Jesús, tiene la necesidad de Jesús, y cuando se da cuenta de que Jesús está cerca, se sube a un árbol y mira a Jesús, y esto le llama la atención a Jesús para decirle: Zaqueo, hoy voy a llegar a tu casa a comer. Y una vez que Zaqueo recibe a Jesús, recordemos quién era Zaqueo, entonces Jesús dice en el capítulo 19, versículo 10, bueno, del 9, dice: hoy ha llegado a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Me gusta esa frase, me encanta. ¿Cuál es el propósito de Jesús en la vida de las personas? De hecho, ¿cuál es la razón de ser de venir a la tierra, de dejar su trono? Y es venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros nos hemos perdido. De hecho, eso contesta la pregunta del inicio. ¿Somos pecadores cuando nacemos? La Biblia dice que nacemos a la imagen y la semejanza de Dios. Eso es lo que nos roba el pecado. Te doy un ejemplo práctico. Una persona que se mira en un riachuelo, en un río, si de repente agita el agua, ¿qué va a pasar con esa imagen? Se va a distorsionar. Nosotros teníamos la imagen de Dios, y lo que hizo que se distorsionara esa imagen es el pecado, las cosas que hemos practicado una y otra vez. Eso es lo que se ha distorsionado, y eso es lo que viene a rescatar Jesús. Entonces, si me siento indigno, felicidades,
Eso es lo que viene a rescatar Jesús. Si hice cosas malas en mi pasado, si era una pésima persona, excelente, Jesús vino a rescatarte porque te habías perdido. La, la razón del pecado es lo que hicimos al inicio, definir el pecado. O sea, llevo la pregunta, ¿el niño en qué erra? ¿Cuál es la malicia del niño? Lo segundo que podemos hacer al análisis es, si los niños pecan, entonces ¿quién tiene la culpa? ¿El que los crea o la criatura? Entonces nosotros pecamos por decisión. El niño aprende lo malo, pero no lo razona, pero lo practica. Una vez que lo razona, ya tiene la práctica. Es ahí donde se da lugar el pecado. Es decir, ¿quién nos enseñó a mentir? ¿De dónde salen las malas palabras? El niño no la inventa, la tuvo que aprender. Y así con todos los pecados, la envidia, el egoísmo, el alcohol, etcétera, etcétera. Nos vamos con Eduardo. Eduardo se nos había desaparecido un poco, contestando los comentarios que nos hacían en el TikTok. Háblanos un poco de cómo estuvo tu interactuación con estos jóvenes, con estos adultos. Pues la verdad que no están tan interesados los bandidos hoy, pero no hay falla. Creo que la mayoría siempre tienen esa incógnita del por qué no tenemos una relación con Dios cuando está el pecado ahí, o por cómo tenemos una relación con Dios con la constancia del pecado. Pero solo quiero agregar algo en lo que estaba respondiendo Lester con respecto al pecado de un niño. Jesús fue claro, le dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. La Escritura dice que nada ni nadie que tenga pecado puede entrar al reino de los cielos. Entonces Jesús estaría contradiciendo a Dios de que dejar que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Además, cómo trabaja el pecado. El pecado no es un ente como tal. Sí es un ente porque el pecado está siendo movido por espíritus, aliados de Satanás, que te trabajan, te estudian y te hacen que tú caigas en muchos pecados, otras veces la concupiscencia, como decía Lester. Pero, ¿cómo trabaja el pecado? ¿Cuál es la forma de trabajar del pecado? Es a través de la acusación. De esa manera trabaja el pecado. ¿Qué pasa cuando yo hago algo malo? Ahora tengo vergüenza, porque me está acusando el pecado, porque sé que no está bien lo que hice. El apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice: porque el bautismo que nos corresponde ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino la aspiración a una buena conciencia hacia Dios. ¿Cuál es el poder del pecado o de Satanás por medio del pecado? Acusarnos. Por lo tanto, los niños no tienen esa conciencia de autoacusación ni culpa. De hecho, viene un niño y le pega a otro niño, al ratito los dos andan jugando otra vez. Viene un niño y dice una mala palabra o lastimó los sentimientos de su mamá, él ni cuenta se dio que lastimó los sentimientos de su mamá. Entonces lo que hace el pecado es alojarse en nuestra mente y acusarnos, y eso solamente tiene el poder para aquellos que tenemos raciocinio y conciencia. Fíjate que anteriormente comentábamos con una persona sobre eso, sobre el pecado, sobre los niños, y esta persona me comentaba, que hasta lo voy a grabar, de que si Dios, porque le decía a Dios ama, y quién no puede más amar a un niño que inocente. Un bebé es inocente de lo que pasa en el mundo. Él solo sabe, él ni sabe que llora. Entonces esta persona me decía: pero si el Dios es de amor, ¿por qué murieron tantos niños en Egipto? Entonces nos podías
aclarar como ese cierto desacuerdo. Para serte sincera, no le pude aclarar mucho porque no sabía tanto del tema, pero si ustedes pueden colaborarme para que esta persona más o menos sepa cómo fue esa transición. Lo único que yo le pude decir era que tal vez no estaba haciendo o no estaban viviendo en esos tiempos algo correcto, pero él me argumentaba, pero si me hablas de que el reino de los cielos es de los niños, ¿por qué sucede eso? Ok. Tenemos que partir de la voluntad de Dios. Allí, la voluntad de Dios. Él es soberano y Él hace lo que a Él le plazca. Yo no puedo limitar a Dios en mis sentimientos y en mi forma de pensar, el cómo hace y no hace las cosas. Nosotros los seres humanos estamos siendo movidos y dirigidos por sentimientos, por emociones y por conocimiento. Ok, vemos a un niño que es lastimado, es violado, oye, nos impresionamos, nos enojamos, nos frustramos porque queremos hacer justicia. Muy bien, esa es nuestra actitud como humanos porque estamos llenos de emociones y sentimientos. ¿Acaso Dios ¿A cuántos niños son violados cada minuto, cada hora, cada año? Muchos. Y Dios está allí, y quiero que me apures. No, Dios no se emociona como nos emocionamos nosotros. Él va a hacer justicia, Él hará justicia en su momento adecuado. Dice, mía es la venganza, dice el Señor. Por lo tanto, querer encajonar a Dios desde nuestra perspectiva moral y ética es un error, porque Dios es soberano. Exactamente. Por lo tanto, para comprender el carácter de Dios necesitamos comprender la teología del Antiguo Testamento y cuál era la expresión y forma de la cultura de la época. En aquel tiempo, nada que ver con hoy el feminismo, hoy con ciertos aspectos de ideologías. Sí habían atisbos, pero jamás el concepto que tenemos hoy en día con estos términos. Ahora, la voluntad de Dios y su expresión en el Antiguo Testamento es de un Dios soberano, es de un rey. De hecho, Dios en su reino, en su voluntad y en su dominio, Él hace lo que a Él le plazca. Por lo tanto, la respuesta que le doy a esta persona es que no podemos encajonar la Biblia desde la perspectiva de la moral, ni la ética, ni del sentimiento, porque Dios nunca lo hace. De hecho, la Biblia, yo lo dije el domingo, es el libro sin censura más amplio que existe en el mundo, porque te habla del pecado, de violaciones, de maltrato, de violencia. En otras palabras, te habla la vida real, lo que de verdad sucede en el mundo. Por lo tanto, Dios hará justicia de cada una de las cosas, de las injusticias, tanto para niños, para adultos, para mujeres, para hombres, a su debido tiempo. Que aquellas injusticias que pasó allá en aquella época con aquellos niños, sí, Dios va a hacer justicia, porque Dios obra en la vida de los seres humanos, pero no obliga al ser humano, que es muy distinto. En otras palabras, nosotros podemos tomar decisiones en nuestras vidas sin necesidad que Dios influya. Así de claro. Muchos niños fueron muertos en aquella época y Dios no influye en nada. Es parte del proceso de la historia. Ahora vemos a un Dios castigador, vemos a un Dios maltratador, vemos a un Dios sin corazón en el Antiguo Testamento, pero nada que ver. Tenemos que conocer la línea de interpretación en el Antiguo Testamento y además no catalogar a Dios desde nuestra perspectiva de sentimientos, de ética y moral, porque Dios no se rige por eso, simplemente es su soberanía y conocimiento. Fíjate, Edward, que en mi ignorancia yo le comenté a esta persona, porque no sabía mucho del tema, y le dije, si Jesús mandó a su Hijo para salvar la vida de nosotros, ¿qué le podés recriminar vos si no sos nadie? No cualquiera da a su Hijo. No soy madre, pero yo no diera a mi hijo para salvar al mundo, sabiendo que el mundo está completamente en un punto donde todos somos ignorantes. A veces muchos somos ignorantes o todos somos ignorantes de la palabra de Dios y por eso sacamos tantas cosas. Ahora de un tema sacamos subtema, bitema, el objetivo general, específico, y le damos tantas vueltas al asunto que a veces no llegamos a la concordancia de nada y que lo que hablamos no son hechos realistas.
Entonces, en mi ignorancia yo le dije, tú no darías a tu hijo por el mundo. Mas, sin embargo, Jesús dio a su hijo para que perdonaran tus pecados. Y ahora tú vienes a decirme esto a mí. Ni yo ni tú somos nadie a juzgar a Dios ni a Jesús, porque ellos son perfectos. Y tan imperfectos somos nosotros que nos deberíamos de sentir glorificados y amados por un Dios perfecto que va a venir. Porque si tú a mí me preguntas, Leonela, ¿cómo te sintieras el momento que venga el Señor? Yo te dijera avergonzada, con pena, porque todos nos sentimos penosos, o todos nos sentimos, cuando tú ensucias algo, tú dices, ay, lo ensucié, y quieres limpiarlo. Entonces, cuando venga un ser perfecto, para mí yo siento que voy a sentir aquella pena de ver algo tan perfecto que con mi imperfección lo vaya a ensuciar solo al verlo. Exactamente. Con esto quiero finalizar esa respuesta. A veces los seres humanos somos un poco prepotentes, por no decir muy prepotentes con respecto a Dios, más aquellos que no quieren creer en Dios, quieren igualarse a Dios como el tú a tú. Yo te digo, tú me dices. Pero es que debemos reconocer los humanos que somos creación y Dios puede hacer lo que Él quiera. O sea, hay un extremo hasta el punto, si Dios se le pega la santa regalada gana de salvar hasta Satanás, lo va a salvar y ya está, Él es Dios. Obviamente eso no va a suceder porque no lo dice la Biblia, pero Él es soberano y lo puede hacer si Él quiere. Y no podemos cuestionar a Dios sus decisiones, no porque no tengamos el conocimiento para hacerlo. De hecho, somos la única creación en este plano terrenal que tiene raciocinio, que podemos cuestionarnos. Dios puso ética y puso moral en nosotros, puso una ley universal para regirnos y dirigirnos, pero no somos quienes para cuestionar a Dios. Simplemente somos personas que podemos aceptar su voluntad. Eduardo, ¿tú crees que si yo peco, Dios no me escucha? Ok, estoy preguntando. Dios no me escucha al pecar. Claramente Dios me escucha al pecar. Y hay muchas personas que tienen ese miedo y ese temor de creer de que Dios no me va a escuchar porque estoy mal. Dios no me va a escuchar porque tengo un corazón sucio, tengo una mente sucia, tengo muchos pecados. Y las personas piensan que Dios no, más bien se va a alejar. ¿Por qué? Porque el concepto religioso es que Dios es santo y es inaccesible y nadie puede entrar a la presencia de Dios con pecado, y que Dios no escucha a los pecadores, y si estás en pecado más bien Él te va a castigar, y si estás enfermo o estás con deudas o estás con problemas es porque Dios te está castigando. ¿Por qué? Porque estás en pecado. Pero no es así. La palabra de Dios nos enseña a que aquellos que verdaderamente se humillan, hay un texto en el Antiguo Testamento que dice: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Humillar nuestro corazón, nuestra mente, es el primer paso para que Dios nos escuche. ¿Cuál es la única forma que Dios no puede escucharnos? Es quedarnos callados. Aún así, Él conoce nuestros pensamientos, aún así, pero Él espera que confesemos nuestros pecados humillándonos. Entonces, para todos aquellos que tienen miedo, temor en orarle y pedirle a Dios, a mí me pasaba algo cuando era un poco más adolescente y todavía lo recuerdo, lo siento fresco, el hecho de que a veces no encontraba qué orar y ni qué pedirle a Dios, porque a veces cometía el mismo pecado siempre y siempre y siempre. Yo decía: Señor, pero yo creo que ni me estás escuchando, porque tantas veces que te he pedido por lo mismo y todavía sigo haciéndolo. Y a veces yo recuerdo que me arrodillaba y decía: Señor, aunque no entiendo la verdad, y si es muy repetitivo esto que te estoy diciendo, yo lo voy a volver a decir. Y aquí estoy. Y comenzaba. Y me rendí. Quiero finalizar esta respuesta con un libro que me encantó muchísimo. Es escrito por un sacerdote. Él escribió un libro que se llama Interiorizándonos en la oración. Y cuando nos interiorizamos en la oración, es
poder profundizar en nuestros corazones, poder ir más allá del plano físico y concentrarnos en el plano espiritual. La oración es un medio de comunicación con Dios para llegar a otro nivel de conversación con aquel ser supremo, pero no podemos hacerlo con bulla, con sonidos, con pleitos, con discusiones, con lloros, con actitudes negativas. Necesitamos interiorizarnos. La oración es tomar el tiempo para orar, sentarte, cerrar tus ojos y profundizar y quedar en un estado de silencio donde solo puedas escuchar la voz de Dios. Y sí se puede, y se lo digo por experiencia. Sí se puede entrar en profundidad con uno mismo y abrirse a Dios. Y es que orar y conectarte con Dios no es de santidad, es de humillación. La gente cree que el conectarme con Dios es porque es santo. No, es porque te está humillando. Es porque quien te santifica es Él, no son tus actitudes, ni tu buena moral, ni tu buena ética mental, obviamente, ¿verdad? Sino más bien que yo me humille, me arrepienta y diga, Señor, yo quiero comunicarme contigo. Entonces entro en un estado de profundización y decirle, Señor, permíteme conectarme contigo. Yo no tengo el conocimiento, no conozco la forma, no sé la manera de hacerlo, pero permíteme conectarme contigo. Y se siente una paz sabrosa. Fíjense